Muy bien, muy buenos días. Muy bien, listos. Bueno, pues vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este día. Padre, pues te damos muchísimas gracias, Dios. Gracias, Padre, por este año nuevo, Dios, por este principio de mes, Señor. Gracias también por estas primeras pláticas que estamos empezando este año, Señor. Y pues te pedimos, Dios, pues que tú guardes principalmente nuestro corazón, que realmente alientes nuestro corazón con todas estas, ahora sí que pláticas que recibimos cada domingo, Señor. Gracias por el hecho de que, pues tú eres nuestro Padre, eres nuestro Dios, y te damos gracias, Señor, por todo lo que tú hiciste el año pasado en cada una de nuestras vidas. Esperamos que todos tengamos ese corazón agradecido y que este año, Dios, realmente tú sigas bendiciendo nuestras vidas, nuestros hogares, Señor, y principalmente, Dios, nos des el amor por las almas, Señor, para que realmente la gente conozca de ti, de Jesús, Señor. Y bueno, Dios, gracias también por este medio del Zoom, que nos da la oportunidad de poder compartirle a la gente que no está aquí presente. Y te damos gracias por las personas que están aquí presentes, Señor. Bendice este tiempo, habla tú a nuestro corazón y todo esto en tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, pues este primer año, así que el primer domingo de este año, ahora hemos llegado a ese momento desafiante en el que aún vamos, ahora sí que venimos a un año nuevo, en el cual hay muchas expectativas, ¿no? Pero lo más importante es entender que para nosotros cada día es nuevo, que si el hecho de estar aquí vivos, presentes delante de Dios, realmente es un nuevo día, realmente Dios nos hace ver claramente en su palabra, nuevas son cada mañana, grande tu fidelidad, ¿sí? Y Él es fiel para con todos nosotros, aún para los que no son sus hijos. Dice la Biblia que sale el sol para buenos y malos. Así que este año nuevo, ahora sí que es hora pues de guardar todo lo que empacamos, ¿no? Así que guardar el arbolito, el guardar todos los adornos. Y yo creo que cuando llegas a tu casa, de repente está lleno de cosas y ahorita como que la ves vacía y dices, bueno, ¿y ahora qué pasó? ¿No? Pero bueno, realmente se quedaron esos recuerdos felices, ¿no? En compañía de nuestras familias, de los que tuvimos la oportunidad de poder compartirla. Y bueno, creo que ahora pues tenemos que seguir adelante, ¿no? Pero aquí lo importante es entender algo. Realmente Dios siempre nos va a dejar grabado ese nacimiento de Jesucristo. Siempre vamos a estar pensando en Él, y no nomás el 24 de diciembre, sino que Dios nos lleva realmente a meditar en Él todo este año para poder entender por qué Dios lo mandó. Así que en nuestra mente ha comenzado este año nuevo y lo que traerá este 2026 solamente Dios lo sabe. Ahora sí que solamente Dios sabe lo que viene. Claro que nos queda muy claro en nuestro corazón que Él está centrado en su trono, que Él sigue gobernando aún con todo lo que estamos viviendo, ¿sí? Pero quiero compartir esta mañana algo que a mí siempre me ha llamado la atención y me ha gustado mucho. Los salmos son maravillosos, pero hay un salmo que realmente me impacta porque es el primer salmo, que es el Salmo 1, que habla realmente de un personaje. Y a veces no entendíamos al principio, cuando lo leíamos la primera vez, a veces no entendíamos de quién estaba hablando este personaje. Así que, siguiéndolo con cuidado, este salmo, ¿sí? Vamos a ver, ahora sí que vamos a quitar todas esas frustraciones que pudieran haber estado en nuestro corazón, ¿sí? Y vamos a tener nuevas resoluciones en este nuevo año. Es decir, así como el Salmo 1 comienza, creo que Dios quiere hacernos ver claramente que lo pasado, pasado, lo que sucedió el año pasado, sean buenos, sean malas, ¿no? Así que hay que dejarlo atrás, no hay que traerlo este año nuevo, hay que ver las cosas de diferente manera. Así que, según el Salmo 1,
nuestras vidas pueden ser mucho más poderosas y duraderas. Eso es realmente de lo que Dios habla en este salmo. Y podemos elegir un rumbo que nos lleve al éxito, porque realmente habla de eso, o te lleva al éxito y la prosperidad, y permanecer principalmente fieles. ¿Fieles en qué? Durante todo este año. Es decir, lo más importante es la fidelidad que debemos de tener con Él y durante toda la vida hasta un destino de felicidad y premio, sabiendo que para nosotros hay una meta, hay un logro, todavía no termina nuestra meta, todavía no termina nuestra carrera, todavía no hemos llegado a la meta, pero sabemos que hay un logro, hay un premio. Y es maravilloso el hecho de que digamos que el día que vayamos a partir de este mundo, sabemos que vamos a estar en la presencia de Él. Así que el Salmo 1 nos enseña que solo hay dos formas de vivir. Eso es lo que realmente nos enseña. El Salmo habla de dos caminos, habla de dos destinos, ¿sí? Establece el camino de los justos, pero también habla del camino de los impíos, así que de la gente que realmente no quiere creer en Dios, la gente que de alguna manera no quiere hacer lo correcto delante de los ojos de Dios. Y cuando leemos el versículo del 1 al 3, ¿sí? Habla del camino del justo. Entonces vamos a ir desarrollando el Salmo, ¿sí? Y nos vamos a dar cuenta de que estos tres versículos hablan del camino del justo y del 4 al 6, pues realmente detallan el camino del impío, el camino del malo, el camino de las personas que realmente no tienen una relación con Dios. Y vamos a ver al salmista que nos enseña que solo existe dos vías, nada más. No hay otro camino. Tú decides o ir por el camino correcto o tú decides ir por el camino incorrecto. Así que la decisión es personal. Y vemos cómo en Daniel, en el libro de Daniel, en el capítulo 12 y en el versículo 2, vemos lo que realmente expresa Daniel. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. De eso habla el libro de Daniel. Que si, ahora sí que en el momento de morir, ahora sí, ¿dónde vas a abrir tus ojos? En Malaquías también, en el capítulo 3, versículo 18, dice, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no lo sirve. Es decir, aquí realmente Dios quiere ser muy claro. ¿Por qué? Porque a veces estamos pensando de que yo creo, mucha gente dice yo creo en Dios, pero la pregunta es, ¿le estás sirviendo a Dios? Esa es la diferencia. No es el hecho de creer en Dios, sino le estás sirviendo a Dios o no le estás sirviendo a Dios. Y luego vemos en otro versículo que está en Mateo 7, capítulo 7, versículos 3 y 14, y vamos a leer estas palabras en este evangelio, así que el primer evangelio del Nuevo Testamento. Vamos a ver lo que dice Mateo el evangelista, y vamos a ver el versículo 13 y el versículo 14, por favor. Es capítulo 7, versículo 13 y versículo 14, por favor. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Así es. Fíjate cómo realmente la Biblia nos hace ver que son pocos los que las hallan. Por eso cuando Pedro le pregunta a Jesucristo, Señor, ¿y cuántos se salvan? Jesús dijo, pocos. Yo me imagino que Pedro en ese momento se ha de haber sorprendido, ¿no? ¿Cómo que pocos, Señor? Ahora sí que somos demasiados, pero Jesús dijo pocos. Pocos son los que realmente van a creer, muchos no van a creer. Así que solo hay dos caminos. Y pasamos mucho tiempo tratando de buscar la felicidad, que eso es lo que hace el hombre. Siempre está queriendo tratar de buscar la felicidad. Y lo busca en las cosas del mundo cuando el mundo no te va a dar la felicidad. Todos estamos involucrados en esa búsqueda, porque todos queremos ser felices. Y casi nadie piensa que ese día podía terminar en Dios. Nosotros como creyentes sabemos que vamos a ser felices porque vamos a estar delante de Él en su presencia. La felicidad nos lleva a estar en Él. Eso es lo que nos lleva a la felicidad. Y aún así, la Biblia dice claramente, no debes quitar a Dios del cuadro.
o no tendrás alegría. No puedes quitar a Dios en este triángulo. No lo puedes quitar en tu vida. Si quieres ser feliz, no importa lo que esté sucediendo, no importa lo que estés viviendo, no importa lo que estés escuchando. Recuerda que las mismas noticias que escuchamos el año pasado las vamos a seguir escuchando y creo que va a ser peores, ¿no? Pero entonces no importa las circunstancias en las que tú estés viviendo, sino lo importante es no quites a Dios de tu vida, no quites a Cristo de tu vida. Y en ese momento vas a tener gozo, va a haber alegría. El Salmo 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Apropia ese versículo, que haya plenitud en tu vida. El Salmo 34:8 dice, gustad y ved que es bueno Dios. Dichoso el hombre que confía en él. Nosotros confiamos en él porque le hemos entregado nuestra vida a él. Así que el Salmo 1 nos ofrece realidad y firme felicidad. ¿Quieres ser feliz este año? Muy bien. La felicidad está en Cristo. No en lo que tengas, no en lo que hagas, sino está en Él. Así que mostrándolos la diferencia entre los justos y los impíos, ¿sí? Hagamos un viaje con estos 6 versículos para poder entender realmente lo que Dios nos quiere enseñar a través de este salmo. Este es un salmo muy especial. Y los 3 primeros versículos vamos a descubrir la senda del justo. ¿Quisieras leerlo, por favor, Jaime? Vamos a leer el salmo, vamos a leer el salmo completo y luego lo vamos a ir desmenuzando, ¿correcto? Entonces, Salmo 1, del versículo 1 al versículo 6, por favor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sí, voy a hacer una pausa. Fíjate, no se involucren ustedes en relaciones y en situaciones, en influencias en sus vidas. Es decir, no te involucres en algo, ¿sí? Que tú sabes que te va a quitar el gozo y la felicidad. Que te arrastren a puntos errados. Porque vas a estar escuchando voces que lo único que te van a hacer pensar es que puedes encontrar ese gozo, esa felicidad en cosas que el mundo te ofrece y no tienen nada que ver con Dios. Así que hay otra cosa que debemos aprender sobre los justos. Ellos aceptan el rol decisivo de las escrituras. Es decir, el justo es el que está creyendo lo que está escrito en la palabra de Dios. El justo es el que se acerca a la palabra de Dios para poder pedir consejo. ¿A quién le vas a pedir consejo? A Dios. Cuando te acercas a la palabra, entonces para Dios eres hombre justo, porque le estás creyendo y lo estás escuchando a Él. Y luego dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. fíjate, todo lo que hace prosperará. Desempaquémoslos. Ahora sí que vamos a ver, es el deleite de tu corazón. ¿Por qué razón? Porque te encuentras en la presencia de Dios. Tiene que estar ese deleite en tu corazón. Cuando te acercas a la palabra, ¿sí? Tienes que estar en Él. Cuando te pones a estudiar la palabra y vienes a escuchar claramente, hay cosas que ahorita supongamos está viendo una parte de que por qué Dios menciona a los judíos de 3 maneras. Y tú dirás, ¿cómo que de 3 maneras? Sí. Recordemos que cuando Dios mandó llamar a Abraham, le decían los hebreos. Así los llamaban. Cuando José estuvo en Egipto, ¿sí? Hablaban de los hebreos. No hablaban de los judíos, no hablaban de los israelitas, hablaban de los hebreos, ¿sí? Y luego, ¿qué sucede? Cuando viene Jacob a pelear con el ángel de Peniel, ¿qué le dice el ángel? Ya no te llamarás Jacob, ahora te llamarás Israel. Ahora te estás dando cuenta de que Dios hace a un lado la cuestión de los hebreos y ahora son los israelitas, ¿sí? Pero en el momento en que realmente rechazan al Mesías como tal, ahora se les dice judíos.
Entonces, esa es la manera en que tú empiezas a entender la palabra de Dios y por qué Dios lo menciona de esa manera. Yo digo, te estoy dando un paréntesis de lo que yo estoy estudiando y estoy viendo, y es cierto, yo no tenía ni idea, dice, bueno, ¿y por qué razón Dios de alguna manera le puso tres nombres? Ya no son hebreos, ¿sí? Ya no son israelitas, realmente son judíos, los conocemos como judíos. Así que el deleite de tu corazón está en donde está en la palabra de Dios. Ahí debe estar el deleite. Y cuando te pones a escudriñar la palabra, cuando te pones a estudiar la palabra, te empiezas a deleitar y decir, wow, Dios, lo que no entendías, lo vas entendiendo. Por eso es importante el estar continuamente, no nomás es leer por leer, no nomás es agarrar y cumplir con Dios, sino es leer para poder entender, ¿sí? Lo que Dios te quiere decir. Y luego dice, sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Yo te invito a que este año nuevo hagas lo mismo. Medita en la palabra. Lee una parte de la escritura antes de salir a trabajar. Quédate con algún versículo, medita en ese versículo en el día. Y cuando llegues a tu casa en la noche, vuelve a tomar la palabra de Dios y toma una parte de la escritura que estás leyendo y medita en el versículo que Dios habló a tu corazón. Es decir, es importante dormir con la palabra de Dios porque en ese momento vas a tener paz. En ese momento va a haber gozo. No importa lo que hayas pasado ni lo que hayas vivido en ese momento. Dios va a traer paz a tu corazón para que duermas. Recuerda esa parte donde Dios le dice a David cuando estaba muy preocupado por una situación que estaba viendo, acuéstate y duerme. Arturo, ¿no es lo mismo? No, no es lo mismo. Tú te puedes estar acostando pensando en tu problema. Estás acostado, pero estás pensando en tu problema. Dios quiere que duermas. Que si cuando Dios dice acuéstate, olvídate del problema, de la circunstancia o de lo que estés pasando. Olvídate, duerme, porque lo que Dios quiere es eso, que tú duermas en paz. Por eso dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Debes deleitarte en ella. ¿Quién se deleita en la palabra de Dios? El que se deleita en la palabra de Dios habrá mayor gozo. Si te deleitas, va a haber gozo en tu vida, en hacer lo que Él sabe, lo que le agrada. Tú sabes lo que le agrada a Dios, tú sabes también lo que no le agrada a Dios. Así que te invito a estudiar la palabra. No nomás el leer a querer a tomar la palabra o la Biblia para supuestamente leerla, o ir al discipulado para querer cumplir con el discipulado. No, te invito realmente a estudiarla, a meditarla, a escudriñarla, a pedirle a Dios que hable a tu corazón, se deleite en los principios que cubre la palabra de Dios. Dios quiere que te deleites en Él. Tú tienes que meditar en la palabra día y noche. Que si propóntelo este año nuevo, no te estoy pidiendo que hagas ejercicio, ni tampoco te estoy pidiendo que te pongas a dieta, o que no estoy poniendo las cosas o los propósitos que el mundo propone o hace, ¿no? Y a mediados de enero, o mejor dicho, finales de enero, principios de febrero, ya se les olvidó. Así que piensa en la palabra de Dios día y noche. Eso es lo que Dios quiere. Dios te está invitando este año a que tú lo hagas. Y déjame decirle cómo funciona. Si tú te pones el reto de memorizar la palabra de Dios, al acostarte en la noche, quizás, como te digo, has tenido un día de penas, problemas o dificultades, pero si tienes ese versículo en la palabra de Dios y meditas en ella, porque lo que Dios quiere es práctico, y vas a empezar a memorizar, porque mucha gente dice es que me cuesta trabajo memorizar. A todos nos cuesta trabajo. A los únicos que no les cuesta trabajo es a los niños, ¿no? Son esponjitas. Y para uno, claro que le cuesta trabajo. Pero cuando tomas ese versículo y lo empiezas a repetir continuamente, te vas a acordar de mí que al final del año va a haber muchos versículos que estás memorizando, que habías memorizado. Entonces te invito a que no que memorices un capítulo, un versículo. ¿Cuál vas a memorizar?
Cuando estás leyendo, pídele a Dios que hable a tu corazón y ese versículo que realmente toca tu corazón, ese es el versículo que Dios quiere que tú memorices. Propóntelo este año y vas a descubrir algo maravilloso, algo inexplicable, ¿sí? La mente recuerda algo justo antes de dormir, en cualquier momento del día, en la noche, tu mente recuerda lo que tú viviste, va a recordar la palabra de Dios. Acuéstate escuchando la palabra de Dios, no te acuestes escuchando las noticias, no te acuestes escuchando las malas palabras o conversaciones que no edifican. Acuéstate escuchando la palabra de Dios. Así que al ver a una persona dormir ante la plática, ¿por qué? Porque hay mucha gente que se queda dormida cuando, ¿sí? No es que esté meditando en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, no es en la plática, sino es realmente en la noche. Dios quiere que medites en ella, ¿sí? Así que al estar en tu cama, con la cabeza en la almohada, todo tranquilo, medita en ese pasaje que tú acabas de leer. Eso es lo que Dios quiere que hagas. Y así es como debemos estar memorizando. Es algo que me voy a proponer este año, para decirle a Dios, quiero hacerlo. Quiero tener en mi corazón más versículos. No los que ya me sé. No tengo que memorizar los que ya me sé. Tengo que memorizar los que no me sé. Así que la Biblia no es algo que solo se lleva el domingo a la plática. Quiero que lo sepas. No es así. ¿Por qué razón? Porque hay gente que nada más la trae el domingo para cumplir. Y luego, ¿qué sucede? La guarda en su auto o en su casa. ¿Y qué pasa? Pasa la Biblia 7 días cerrada, ¿no? Y nada más llegan aquí y entonces la abren, ¿no? La Biblia debe ser la fuente de tu fuerza. Por eso debes de tenerla en todo momento, a cada instante. Recuerdo que una persona me decía, ¿por qué cargas la Biblia? Es mi instructivo. Es lo único que me puede guiar. Por eso la cargo, para que Dios me guíe, para que Dios me enseñe. Así que debe ser la fuente de tus fuerzas. La Biblia dice que que su corazón se deleita. Dios se deleita cuando te acercas a Él. Y tu corazón se deleita cuando te acercas a Dios. Así que Dios quiere que tengas un corazón este año deleitado en Él, en la palabra, ¿sí? En los hábitos que Dios te está dictando en ella. Recuerda que tus fuerzas provienen ¿de dónde? De la Biblia. Porque cuando estás débil, cuando estás cansado, cuando estás fatigado, ¿sí? Te acercas a la palabra y Dios es el que te fortalece. Dios es el que te levanta. El salmista dice, serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Fíjate qué maravilloso. Un árbol es una imagen de un hombre. Así como el árbol se nutre de constante flujo de agua, porque se tiene que nutrir. Así quiere Dios que te nutras de la palabra. Sin la cual, ¿qué va a pasar? Se va a morir. El sol abrasador la va a consumir. No vas a poder. Es como andar en el desierto. Ahorita que venía de México aquí a Jalapa, en carretera, veía que había partes muy áridas, pero veía partes donde había una franja donde algunos árboles verdes, y yo decía, por ahí pasa agua. No necesita estar regando, lloviendo para que el árbol esté verde. No, abajo pasa agua. Por eso se ven tan verdes. Por eso están frondosos, tan fuertes. ¿Por qué razón? Porque hay un río abajo. Dios quiere que te alimentes, que bebas de la palabra de Dios. ¿Sí? Si no bebes de ella, simplemente el mundo, las circunstancias y la vida, ¿sí? Van a hacer que mueras. Porque no vas a escucharlo a Él. ¿Qué decía Jesús? Venid y beban de mí. Yo soy el agua viva. ¿Qué le dijo a la samaritana? Yo soy el agua viva. En el momento en que bebas de mí, nunca jamás tendrás sed. Así que Dios nos da la fuerza a través de la palabra.
por la provisión de la gracia que se extrae a través de ella. ¿Y cómo se mantiene fuerte en su vida? No haciéndolo por su cuenta. No lo hagas por tu cuenta. Te vas a cansar. Sé fuerte por la palabra de Dios. Su fuerza proviene de la palabra de Dios. Es más, la estabilidad de tu vida se encuentra en ella. Ahí está la estabilidad. Noten el texto que dice, plantado junto a corrientes de aguas. Un árbol frutal que se planta a orilla del río sugiere estabilidad. Eso es lo que sugiere. El árbol está arraigado ¿en qué? Está arraigado en el suelo. Y la Biblia dice que cuando seamos conscientes de la importancia de tener raíces profundas en el suelo de la palabra, seremos fuertes, pero no nomás fuertes. Dice que seremos estables. Va a haber una estabilidad en tu vida, no va a haber inestabilidad. Aquí hay un punto importante. Nuestro testimonio espiritual viene de la palabra de Dios. Te voy a decir lo que Pablo le dijo a los corintios. Hazlo este año, examínate. Examínate. No examines a la gente que está a tu alrededor. No examines a la gente que viene a la congregación. No, examínate tú. Ve lo que está pasando dentro de ti. Ahora, si estás examinando una planta, lo primero que ven de ella es que de alguna manera le va a dar una indicación de cómo está el árbol, cómo está la hoja. Si la hoja está enferma, te vas a dar cuenta de que va a empezar a marchitarse. Pero si la hoja está sana, como dice el versículo 3, y su hoja no cae, no cae. La hoja es el testimonio exterior del hombre. ¿Cómo está tu hoja? Estás plantado en él. La pregunta es, ¿cómo está tu hoja? ¿Cómo estás delante de las personas? Los árboles siempre verdes de Dios nunca pierden su testimonio. Dios no quiere que pierdas tu testimonio. ¿Por qué razón? Porque no se marchitan. Siempre están reverdeciendo, gozosos. ¿Cómo está tu rostro? ¿Por qué no se marchitan sus hojas? Por causa de la conexión. Están conectados a la rama que está conectada al árbol. Por eso no se marchita. Que es el alimento por las raíces. Desciende de un río de aguas, que es la palabra de Dios. Hoy se habla mucho de los testimonios marchitados del pueblo de Dios. Qué triste. Hoy vemos a muchos creyentes marchitados. Estoy hablando de creyentes, ¿sí? ¿Por qué razón? Por la vida que están viviendo. Porque no están creyendo. Odio decirles a cuántos he visto este último año que quieren comenzar bien y parecía que iban a hacer una gran diferencia en el reino y de algún modo todo termina y están acabados. Date cuenta de lo que está pasando. Ve lo que está sucediendo dentro de la iglesia. ¿Dónde están? ¿Qué está sucediendo? Y esto es lo que yo sé. Eso no sucede en un día. Nadie cae de la noche a la mañana. Es poco a poco. No se fueron a la cama llenos de la palabra de Dios y el deseo de servirles, y a la mañana siguiente salieron a hacer cosas que desacreditan su vida, ¿sí? Y todo lo que ellos creían. No es de esa manera. Recuerdo a un pastor hablar sobre el matrimonio. Un matrimonio no se destruye de la noche a la mañana. Si están en un matrimonio es que están si ese matrimonio está afectado, está por destruirse. No es un estallido de inmediato, es lento, poco a poco. Y llega un momento en que se destruye. Fue una fuga lenta.
Así es tu relación con Cristo. Hay muchos creyentes que están en una fuga lenta. ¿Cómo está tu vida cristiana? La Biblia dice que no nos volvemos impíos al instante. No, sino que permitimos cosas en nuestra vida, consejos que no edifican. Cuando tú empiezas a criticar el lugar donde Dios te ha puesto, Satanás ya te metió veneno. Eso es lo que hace. ¿Has escuchado del dragón de Comodoro? Es un animal que es como un lagarto. ¿Sabes qué es lo que hace? Cuando ve a la presa, simplemente la muerde y la deja ir. ¿Sabes cuándo se la come? Cuando está podrida. Su olfato llega a 50 kilómetros. Puede olfatearlo. Ningún animal se lo va a comer porque sabe perfectamente que está contaminado. Él espera a que se pudre. ¿Qué dice la palabra de Dios? Satanás está como un dragón rugiente, buscando a quien devorar. Esa es la diferencia. Así que no nos volvemos impíos al instante. No permitas consejos que no edifican tu vida. Puedes estar permitiendo cosas que nos desvíen y quitarte lo más importante, que te centres en Dios. ¿Cuántas veces no te han criticado por estudiar la palabra de Dios? ¿Cuántas veces no te han criticado por leer la palabra de Dios? Y cuando nos damos cuenta, nuestro testimonio se ha ido. La hoja no se marchita si se mantiene conectada. Y ustedes no se marchitarán si se mantienen conectados a Dios, pero principalmente a su palabra. Su fuerza viene de la palabra de Dios. Su estabilidad viene de la palabra de Dios. Tu testimonio espiritual viene de la palabra de Dios. Ahí está tu vida. Tus éxitos son debido a la palabra de Dios. De ahí vienen tus éxitos. Quiero que tus oídos se animen. Quiero que realmente te levante este año. Que tengas realmente ese cargo por las almas. Que realmente le digas a Dios, ¿qué quieres que haga, Señor? Quiero hacer tu voluntad. Todos, todos queremos éxito en nuestras vidas. No hay nadie que no quiera un éxito. Y eso es justo lo que dice la Escritura. ¿Quieres leer el versículo 3, por favor, Jaime? Del Salmo, por favor. 3. Uh-huh. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Fíjate cómo lo dice, todo. No es una parte. Todo lo que hace prosperará. Así es como el salmista describe la senda del hombre piadoso. Dios quiere que realmente eres justo delante de Dios desde el momento en que le entregaste tu vida. Eres santo porque te ha apartado para Él. Él quiere que estés con Él. Ahora vamos a ver los siguientes versículos. Vamos a leer del 4 al 6. Y observa lo que dice cada uno de estos versículos. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Fíjate, a veces cuando escuchamos la palabra impíos o cuando escuchamos la palabra malos, nos estamos ahora sí que comparando con alguien que tal vez sea más malo que tú. ¿No? Y tú dirás, ¿malos? No, pues malos los que están en la cárcel, ¿no? Ellos son malos, yo no soy tan malo, ¿no? Mira, cuando la Biblia habla de los malos o habla de los impíos, está hablando de las personas que no tienen una relación con Dios. Veas como lo veas. ¿Por qué razón? En este tiempo
que Dios me dio la oportunidad de poder compartir. La gente se cree buena. Mucha gente se cree buena. Y creen que por ser buena van a estar delante de Dios. No, perdóname. Y le digo a esa gente, perdóname, tú eres una persona mala. Tú eres un impío. ¿Por qué razón? Porque está afectado tu corazón. Porque no existe una relación con Dios. Todos somos malos. La Biblia dice claramente que no hay un solo justo. Entonces, no trates tú de agarrar y decir a la persona, no, bueno, es que esta persona no es tan mala, ¿no? O es buena persona. Perdóname, no hay buenas personas. No hay justo ni aun uno, dice la Biblia. Justos delante de Dios, no delante de los hombres. Y luego dice, Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. fíjate, la senda de los malos perecerá. Tomen todo lo que he dicho sobre los justos. Ve cómo Dios hace la diferencia entre el justo y el impío. Así que realmente te das cuenta de que el que dice que no es malo es impío. Niéguelo, es impío. Y los impíos no prevalecerán. Y no nomás no prevalecerán, dice en tiempo de dificultad. ¿Por qué razón? Porque aunque tú no lo creas, las personas que hacen lo malo, la Biblia dice claramente que no duermen. No duermen. No hay paz para los impíos, dice mi Dios. Entonces no creas que por el hecho de que los veas, tú pienses que tienen paz o que están tranquilos. No, perdóname, pero no. La Biblia dice claramente que los impíos no prevalecerán. Y lo estamos viendo. Ve lo que estamos viendo. Ve lo que está sucediendo. No prevalecerán. Dios tiene un límite, ¿sabes? Tiene misericordia para con todos, pero hay un límite. Si pasas el límite, en ese momento Dios mete su mano. Y luego dice el versículo 4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Así es. Esa es una declaración que no resuena con nosotros. ¿Por qué? Porque no sabemos nada sobre el tamo. ¿Lo has escuchado? ¿Lo has leído? Pero no sabes nada sobre el tamo. Y déjame decirles de dónde vino esto. Porque el salmista habla del tamo. La imagen es de un piso de trillar. En Israel, durante la cosecha de grano, pisos construidos sobre colinas pueden usar mejor la brisa, porque necesitan de la brisa. El grano es traído y es prensado por animales o por algún instrumento de trilla que se aplica en él. Luego, el grano es lanzado al aire. Eso es lo que hacen. Y así el viento se lleva el tamo. No se lleva lo que está pesado. Se lleva lo que no sirve, ¿correcto? Y entonces lo más pesado cae al piso de trilla, ¿sí? Donde realmente es recogido. El tamo es esparcido o quemado, dice la palabra de Dios. Eso es lo que hace. ¿Qué hace Dios? Esparce a los malos. Si realmente eres semilla, ¿no? Si realmente estás dando fruto, ¿sí? Pues estás ahí. Pero en cambio el tamo no. Es llevado. Y por eso el salmista dice que camina en maldad. Y es como paja que el viento esparce. Es lo que está diciendo el salmista. Y vean esto, ustedes son como un árbol fuerte. Está clavado con sus raíces
en el lecho del río. ¿Realmente eres un algo fuerte? ¿Realmente estás clavado realmente con las raíces? ¿Realmente estás bebiendo del agua, como dice la palabra? ¿O son como el tam? ¿Cómo eres? Que son esparcidos lejos por el viento. La Biblia dice que el impío no permanece en pie en tiempos difíciles. No va a permanecer en pie. Fíjate, acabas de escuchar, sin decir nombres, que tomaron una persona que nunca te imaginaste que lo fueran a tomar. ¿Sabes qué le dije a Dios? Quebrántalo, Señor. Y si lo vas a meter en ese lugar, quebrántalo. Y haz que realmente se rinda delante de ti. Si Dios lo hizo con Nabucodonosor, ¿por qué no lo va a hacer con él? Recuerda que nosotros no somos nadie para juzgar a nadie. Simplemente para hacerle ver decirle a Dios, si ya lo tomaste, quebrántalo. Es decir, hay una esperanza para esta persona, para que conozca a Dios. Hay una esperanza. Y por eso Dios te lleva a ¿qué? A orar por ellos. Por eso cuando la Biblia dice que ores por tus gobernantes, te caigan bien o no te caigan bien, ora por ellos. Ora por ellos. Porque Dios nos está llevando a eso, a orar por ellos, no a juzgarlos, sino a orar por ellos. Por eso la Biblia dice que el impío no permanece en pie en tiempos difíciles. Y cuando el tiempo viene, no hay sustancia, no hay fuente. El pecador no prevalece en el día del juicio. Eso es lo siguiente que sabemos de ellos. No van a prevalecer. No van a prevalecer en tiempos difíciles. No podrán resistir el día del juicio. Fíjate qué fuerte. Porque para ellos creen que no va a haber un juicio. Claro que hay un juicio. Y vemos el versículo 5. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Así es. Dios no va a permitir que ambas clases de personas estén juntas por la eternidad. Quiero que lo sepas. Dios no lo va a permitir. Y cuán horrible será estar por la eternidad. Porque estás hablando de la eternidad. Mientras estén aquí hay una esperanza. Pero cuando mueran ya no existe tal esperanza. Viviendo para siempre con aquellos que son igual de malos que ellos. Fíjate qué fuerte. Fíjate en qué lugar van a estar. Por eso la Biblia dice es el lloro y crujir de dientes. ¿Sabes qué es lo que más los atormenta? Su conciencia. Por su maldad. Eso es lo que más los atormenta. Por eso la Biblia dice, no hay reposo ni de día ni de noche. Nunca verán una persona justa. Nunca escucharán una palabra justa. Nunca presenciarán un acto justo. No lo habrá. Está en el lago que arde con fuego y azufre. No van a escuchar absolutamente nada de eso. Digan lo que digan del infierno y su fuego, esto es el infierno. No en el que estamos viviendo, sino que la gente es la que va a vivir en la eternidad. Y esto es lo que será por la eternidad, por completo. Fíjate lo que dice Apocalipsis 21:8. Fíjate cómo lo describe. Pero los cobardes e incrédulos, fíjate la manera en cómo realmente describe este versículo. Los abominables y homicidas. Fíjate cómo empieza primeramente con los cobardes e incrédulos. Los que no creen. Esos son peor que un homicida. Luego dice los fornicarios y hechiceros. Luego habla de los idólatras. Y no estoy hablando de las personas que adoran un santo. No.
Puedes adorar tu casa, puedes adorar tu coche, puedes adorar a tus hijos, puedes adorar algo que está a tu alrededor. Eso se llama idolatría, dice la palabra. Y luego fíjate cómo termina. Y todos los mentirosos. Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, para los que no vengan a Dios. Eso es lo que van a padecer. El pecador, dice la Biblia, no prevalece en tiempo de dificultad. No prevalece en el día del juicio y no prevalecerá en presencia de Dios. No va a prevalecer. Ahora vamos al versículo 6. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Así es. Porque Dios conoce el camino de los justos. Esto no implica algo superficial, ¿sabes? Habla de intimidad. De eso está hablando. Habla de intimidad. ¿Qué tanto estás cerca de Él? ¿Qué tanto anhelas y deseas estar con Él? ¿Qué tanto quieres escuchar su voz? Habla de intimidad. ¿Recuerdas cuando eras novia? Te encantaba estar escuchándolo. Eso es lo que te encantaba. Y podías escucharlo 30 veces al día. Y podías estar horas. Recuerdo que una de mis hermanas se la pasaba horas. Se compró un teléfono que tenía un cojincito. Se le ponía la oreja roja. ¿De veras? Ya no puede ser. ¿Y qué tanto hablas? Se habla de intimidad. Eso es lo que Dios quiere. Dios tiene intimidad con los justos. Los que hemos reconocido a Cristo como nuestro Salvador, la Biblia dice claramente que estamos declarados justos delante de Dios. ¿A qué vino? Vino a salvarnos. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Éramos creación de Él. Así que realmente le damos gracias a Dios, porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y estas palabras es la matiz continua. Siempre conoce el camino de los justos. Dios conoce el camino de los justos. Dios sabe cuál es el camino. Así que te voy a decir una cosa. Dios te conoce. Dios nos conoce. Sabe perfectamente lo que está pasando en nuestras vidas. Y cuando vivimos por el bien, por el camino que nos ha puesto, Dios nunca te va a abandonar. La Biblia dice claramente, no te dejaré, ni te desampararé. Esa es una promesa que Dios te ha dado. ¿Por qué razón? Porque te conoce. Siempre nos mira, siempre nos escucha. Y en Cristo su Espíritu vive en nosotros. Claro, porque tú tuviste, ahora sí que, la libertad de abrirle la puerta de tu corazón. La decisión es personal. Pero la senda de los malos, dice el salmista, va a perecer. Los impíos y los pecadores van a ser juzgados, dice la palabra de Dios, y además condenados en el juicio final. Y tristemente dice que sufrirán un tormento implacable. Van a sufrir, sufriendo eternamente la ira de Dios. Esa es la ira de Dios. Qué fuerte. Fíjate, no significa perecer, como mucha gente piensa que es aniquilación. No, Dios no nos va a aniquilar. No, vamos a estar presentes, van a estar presentes. Porque el hombre cree que Dios los va a aniquilar. No, no los va a aniquilar.
La Biblia no enseña que los impíos serán aniquilados. Podrá haber gente que diga, quiero vivir la vida a mi manera. No. Total, moriré, se acabó mi vida. No es así. No es de esa manera. Mucha gente dice, al morir, moriré como un perro. Y será todo, será el fin. No, no es así. La Biblia no dice eso. Todos los presentes, todos en este mundo, vivirán para siempre en un lugar. Solo que cada quien decide en qué lugar quiere vivir. Los caminos que han elegido determinarán el camino final. Así que no te dejes engañar, porque perecer no es aniquilación. Perecer es estar separados de Dios. Todo esto es muy desafiante. Es muy desafiante. Tienes que meditar en ello. Hay mucha gente que no conoce a Cristo. Y si Dios te tiene aquí, es porque quiere usar tu vida. Para que la gente que no le conoce, le conozca. Eso es lo que Dios quiere. Bienaventurado el varón, dice, bienaventurado el varón. Y vemos cómo vive este hombre. Recuerdo haber escuchado a una persona una historia, porque la había escuchado, pero no sabía quién fue el de dónde salió la historia. Y la historia salió de un hombre que se llama Joseph Flash, así se llama, que estuvo en el siglo XX. Y este hombre fue a Palestina. Y en el lugar donde estaba, se dice que había judíos y árabes en la reunión. Y entonces este hombre tuvo esa oportunidad de dirigirse a ellos, tanto judíos como árabes. Y en ese momento, ¿qué hizo? Decidió hablar del Salmo 1. Esa fue su predicación. Y él leyó en hebreo, ¿sí? Lo que dice el Salmo 1. Y luego él mismo preguntó, quién es este varón bendito al cual se refiere el salmista? ¿Quién es? ¿De quién está hablando? Que nunca estuvo en consejo de los malos, ni en sendas de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Quién es este hombre? Nadie habló. Todo el mundo se quedó callado. Así que él dijo, ¿podrá haber sido nuestro gran padre Abraham? Porque para los judíos y los árabes es nuestro padre. Y alguien dice que se puso de pie y respondió, no, Abraham no puede ser, porque Abraham mintió y además negó a su esposa. Como quien dice, pecó. Y en ese momento, todo el mundo en silencio, él dice, ¿será ese gran libertador Moisés? ¿No? ¿Ese quien fue realmente a sacar a su pueblo de Egipto? Y entonces alguien se levantó y dijo, no, Moisés no pudo ser. ¿Por qué razón? Porque él asesinó a un soldado. Pecó. No es Moisés. Y en ese momento surgió la pregunta, ¿no? ¿Será el rey David? De ahí viene el Mesías, ¿no? Y claro que en ese momento se levantó otra persona y dijo, no fue David. ¿Por qué razón? Porque David adulteró, pero no nomás adulteró, sino también mató. Entonces, no fue David. Entonces, imagínate el silencio. Y la pregunta es, ¿y quién es él? ¿De quién está hablando el salmista? Tiene que ser alguien del que esté hablando el salmista. Y dice la historia que un judío anciano se puso de pie y dijo, tengo un pequeño libro aquí en mis manos. Y este pequeño libro es el Nuevo Testamento.
Y lo estoy leyendo. Y dice, y si pudiera creer en él, del cual está hablando este libro, ¿sí? Si realmente supiera que es verdad, ¿sí? Yo diría, el varón del primer salmo se llama Jesucristo. Bueno, se me enchinó el cuerpo. Fíjate cómo Dios habla de Cristo desde el primer salmo. Él es ese varón. Él es ese hombre justo. Él es el que Dios puso en ese lugar. Así que no tenemos esperanza de vivir en santidad, quiero que lo sepas. Porque esos hombres, que para muchos hombres son wow, ¿sí? Pecaron. Igual que tú y yo. Entonces, no te sientas mal, ¿no? Porque cuando realmente uno quiere vivir bien, ¿no? Y falla, se siente uno mal. Pero cuando te das cuenta de que estos varones que fueron usados por Dios, ¿sí? Que vivieron para Dios, fallaron, tú dices, no significa que Dios te diga que puedes pecar. Digo, para que no pienses que puedes pecar, no, sino para que te des cuenta de que aquí en la tierra seguimos siendo pecadores. Pero necesitamos a alguien que escuche nuestra oración. Y si la Biblia dice claramente que Dios no escucha a los que son pecadores, ¿no? ¿Cómo nos escucha? La Biblia dice porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre. Se llama Jesucristo. Así que cuando tú le pides a Dios y terminas diciendo en el nombre de su Hijo Jesucristo, quiero decirte que Cristo es el que presenta la oración delante de Él. Esa es la esperanza que tenemos. Eso nos lleva a estar con gozo y saber que podemos estar limpiando nuestro corazón continuamente. Porque pecamos. Y lo único que Dios quiere es, Señor, límpiame. Quita esto que está afectando. Así que este llamado es consumado por nuestro Señor Jesucristo. El que es, el que viene, el que era y el que será. Es decir, Él es. Él es la perfecta comunión con Él. Él es con el que te tienes que deleitar en su palabra. Él es el único que va a prosperar tus caminos. Quiero que lo sepas, joven. Él es el único. No es tu inteligencia, porque la inteligencia te la da Dios. No es tu habilidad o tu suerte. No. Si pones tu vida en Él, Él es el que va a prosperar tu camino. En Cristo somos los bienaventurados del Salmo. Somos bienaventurados. Él es el Dios hombre que cumplió todos los mandamientos. Él es quien nos da justicia, su justicia. Y si vivimos en comunión con Él, podremos ser ese árbol plantado junto a corrientes de aguas. Eso es lo que Dios quiere. Que caminemos con Él. Y si vivimos en comunión con Él, su salmo será nuestro salmo. Es lo que quiere Dios. Apropialo para ti en este año nuevo. Es más, te invito a que te lo memorices y que lo medites todos los días hasta que termine este año. Hazlo tuyo, porque Dios quiere lo mejor para ti. Esa es la única senda hacia la felicidad. Esa es la única senda hacia la bendición. Es el único que te puede bendecir. ¿Por qué razón? Porque primero es Él. Él es primero. Y nosotros, los que hemos creído y los que le hemos entregado nuestra vida a Cristo, estamos en Cristo. Estamos en Él. Entonces te invito este año, verdaderamente te invito a que te deleites en la palabra de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Y vamos a darle gracias por este salmo. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu infinito amor.
Gracias, Padre, por todas las bendiciones que hemos recibido y que recibiremos por ti, Señor, porque tú eres nuestro dador. Y te damos gracias, Dios, por este inicio de año. Yo te pido, Padre, que tú cautives el corazón de la gente, que realmente pongas en su corazón el querer escuchar tu palabra cada domingo, Señor. Dales el carácter de Cristo y muévelos, Señor, a estar delante de ti. Enamóralos de tu palabra, Señor. Enamóranos de ella, Señor. Danos ese carácter que necesitamos, Padre. Y te damos gracias por este tiempo. Te pido que bendigas a todas estas familias, que realmente los prosperes, Señor, que tú sigas bendiciendo tanto sus trabajos, Señor, como sus hogares, Padre. Y te pedimos mucho por nuestro país, para que tú metas tu mano, Señor. Sabemos que puede haber una esperanza. Claro que hay una esperanza cuando no dejamos de orar por todas las personas que están, realmente tienen un cargo en este país, Señor. Quebrántalos, Dios. Hazles ver claramente, Padre, que tú, Señor, estás esperando a que ellos se rindan delante de ti. Y por eso te pedimos que cambies este país, Señor. Solamente tú lo puedes hacer. Y todo esto en tu nombre y para tu gloria. Amén. Y pues muchas felicidades. Realmente que tengan un excelente año. Que Dios los bendiga.